Quiero invitarle a abrir la Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 18. Como todos nosotros sabemos, cada país o región del mundo pues tiene algunas prendas o tiene algunos vestidos típicos con los cuales nosotros podemos identificar a los ciudadanos o a los pobladores de esos lugares. Por ejemplo, en Egipto estuve investigando y el traje típico se llama chilaba. En Grecia se llama fustanela, en Italia se llama el sardo, en Rusia hay una camiseta que usan los hombres que se llama la kosovorodka. Y entre los árabes, a lo mejor aquí no lo voy a pronunciar bien, pero entre los árabes está la kufiyá. Es una prenda que cubre la cabeza de los hombres y que es una muestra de la identidad de los árabes. También la mujer utiliza una prenda que es conocida como la hijab, que significa el velo árabe, o que para nosotros es un pañuelo islámico. En Japón, este sí es más conocido por nosotros, pues tenemos el kimono, ¿verdad?, que utilizan las mujeres. La burka del Islam, cuando vemos a estas mujeres que están completamente cubiertas, pues inmediatamente lo asociamos con el islamismo. La flamenca en España, que es un vestido pues muy ceñido y luego con muchos solanes. O también tenemos, por ejemplo, el traje de gaucho en Argentina. Y en México pues tenemos el famoso vestido de charro, que todos lo conocen, y en cualquier parte donde ven el vestido de charro saben que estamos haciendo alusión a nuestro país, a México. Y todas estas vestimentas entonces nos permiten a nosotros de manera inmediata asociar a una persona con el país o con la región del origen. Y saben, de manera simbólica también nosotros los cristianos debiéramos de tener cierta vestimenta, o debiera de haber ciertos rasgos, o debieran de haber algunas cosas que nos podrían a nosotros identificar frente a los demás como cristianos. Hemos estado nosotros predicando acerca de los sermones de Jesucristo que da en el Evangelio de Mateo, y hablamos primeramente acerca de los valores del reino en el capítulo 5 al 7 de Mateo. Luego hablamos en el capítulo 10 de la misión del reino. Luego hablamos en el capítulo número 13 acerca de las parábolas del reino. Y ahora llegamos al cuarto sermón de Jesús, que habla acerca de cuáles son las formas en las cuales podemos identificar, o cuáles son los rasgos que tienen aquellos que pertenecen al reino de Dios. De hecho, este cuarto sermón algunos le conocen como el sermón eclesiástico, así como el 10 decíamos que era el sermón misionero. A este otros le han llamado el sermón eclesiástico, porque habla acerca de las cualidades que debemos demostrar nosotros como ciudadanos del reino de Dios en el contexto de la iglesia, la manera en la cual nos debemos de distinguir dentro y en la comunión que guardamos nosotros en la iglesia. Y es a este capítulo 18 al cual estamos llegando, y hoy quiero hablar acerca de una prenda o de un rasgo, si quieren así llamarlo, o de algún vestido, el primero que nos presenta Jesús en los versículos 1 al 5 del capítulo 18, que debe de estar presente en nuestras vidas. Y este es el rasgo o la prenda o la vestimenta de la humildad. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, si usted pone atención a estos versículos que yo acabo de leerle,
usted va a darse cuenta que primeramente hay una pregunta que se hace, y la pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una pregunta, y es una pregunta muy reveladora. Primeramente yo quiero que veamos qué revela esta pregunta que Jesús está haciendo. Luego, en segundo lugar, si usted pone atención al texto, se va a dar cuenta que hay una respuesta que Jesús da. La pregunta se la hace a los discípulos, pero luego nos damos cuenta que la respuesta no la dan los discípulos, sino que la respuesta la da el mismo Jesús. Y es una respuesta en la cual Jesús hace una advertencia que yo también quiero puntualizar con ustedes. En tercer lugar, otra cosa que vamos a ver es que Jesús nos da una conclusión, porque leemos en el versículo 4 que se nos dice: así que, es decir, es la conclusión que Jesús nos quiere dar luego de presentarnos una verdad que tiene relación obviamente con la humildad. Y esta conclusión es una conclusión que nosotros debemos de atesorar. Así es que empecemos primeramente por la pregunta. La pregunta es reveladora porque si usted considera primeramente el contexto anterior inmediato, se va a dar cuenta que algo que había ocurrido entre las cosas que relata el Evangelio de Mateo en el capítulo anterior es que Jesús se había transfigurado frente a 3 de sus discípulos. Los 3 discípulos eran Pedro, era Juan y era Jacobo. Obviamente, estos entonces habían recibido una revelación especial en contraste con los otros discípulos de Jesús. Los otros discípulos no habían tenido la oportunidad de ver esta revelación tan importante a través de este evento sin precedentes. Y ahora incluso encontramos a Pedro que señala a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada? Aquí nosotros nos vamos a quedar. Está bien a todo dar estar en la presencia tuya y ver estas revelaciones tan importantes. Estos 3 habían recibido esta revelación a través de la transfiguración de Cristo. Pero algo interesante y que no narra o no señala el Evangelio de Mateo, pero sí se señalan en los paralelos, en los pasajes paralelos que encontramos en Marcos o encontramos en el Evangelio de Lucas, es que luego de que ocurre esta situación, los discípulos iban discutiendo entre sí quién era el mayor entre ellos. Mire, esto lo podemos ver en Marcos 9, 33 al 34. Ahí en Marcos 9, 33 al 34 se nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Luego, si usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo número 9, 46 al 47, nuevamente el evangelista Lucas nos revela cómo había habido una discusión también entre ellos, luego de que ellos habían tenido esta revelación tan importante de la transfiguración de Cristo. En Lucas 9, 46 al 47 leemos: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Entonces, es importante conocer el contexto anterior para entender por qué Jesús tiene que hacer esta pregunta. Porque Jesús no está diciendo esta pregunta de buenas a primeras, como nosotros solemos decir. O Jesús no está haciendo esta pregunta de manera casual. Jesús está haciendo esta pregunta porque probablemente entre ellos había discusión porque algunos de ellos se sentían superiores a otros. Y seguramente los que se sentían superiores pues eran los que habían recibido esa revelación, como era Pedro, Juan y Jacobo. Entre ellos a lo mejor iban discutiendo, iban diciendo: oiga, pues a ustedes no los invitó Jesús, nomás nos invitó a nosotros 3. Y no se transfiguró Jesús delante de ustedes otros 9, solamente se transfiguró delante de nosotros 3.
Así es que nosotros debemos de ser algo especial o alguien especial para Jesús, para que Él nos considere a nosotros para revelarnos este tipo de cosas. Nosotros debemos de ser entonces mayores dentro del reino y ustedes seguramente son inferiores en el reino porque Dios no los ha considerado, Jesús no los ha considerado de la misma manera en la que nosotros hemos sido considerados. La pregunta que está haciendo Jesús, hermanos, es una pregunta que desea revelar los celos y los deseos de ser el número uno entre los discípulos de Jesús. Jesús les pregunta esto no de manera casual. Jesús sabe lo que había ocurrido entre ellos, Jesús sabía las discusiones que había entre ellos, y entonces Jesús se presenta delante de ellos y les dice, a ver, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si eso realmente les interesa a ustedes resolverlo, vamos a resolverlo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ahora, otra cosa importante que debemos de ver en el contexto, hermanos, es que no solamente se revela los celos y las contiendas o los deseos de ser el número uno en los discípulos al Jesús hacerles esta pregunta. Si usted va más atrás, también en el capítulo 17 de Mateo, en los versículos 22 y 23, Jesús les había revelado algo importante y eso se los había revelado a todos. Les había dicho ahí en el capítulo 17, versículo 22 al 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjense que es importante esta nota que nos da el evangelista Mateo en el capítulo 17, porque la pregunta también, dada en contexto, nos permite ver la insensibilidad y la poca empatía y la poca consideración que los discípulos tenían por su maestro. Su maestro les acababa de revelar y les acababa de decir que él iba a tener que sufrir, que él tendría que morir, que él tendría que ir a Jerusalén a padecer. Y luego de que él les ha revelado esto, ellos se ponen a discutir quién va a ser el mayor entre todos ellos. Es como ponerse a discutir sobre quién va a ser el sucesor de Jesús entre este grupo que nosotros estamos viendo. Mire, para entenderlo mejor, es como si, por ejemplo, su papá o su mamá reciben la noticia de que están enfermos y que tienen una enfermedad terminal. Y ellos se lo comunican a ustedes, y ustedes que saben la situación de sus padres, entonces se ponen a discutir entre hermanos, no por cómo van a atender o cuidar a su padre o a su madre en el proceso que ellos van a estar enfermos, sino que se ponen a discutir sobre cómo se van a repartir los bienes. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Entonces yo me quedo con la casa y tú te quedas con el carro. No, la casa no. Tú te quedas mejor con el carro y yo me voy a quedar con la casa. Algo así estaba pasando entre los discípulos. Como coloquialmente decimos, pues con estos amigos, pues ¿para qué quieres enemigos, no? Ese era el círculo de Jesús. Estos eran los hombres o los discípulos que Jesús había escogido y que tenían esta clase de sentimientos, tenían esta clase de intereses, tenían esta clase de inclinaciones en su corazón. En su corazón no había tanta empatía por los demás, ni siquiera por su maestro. En su corazón no había ninguna consideración por aquellos que caminaban juntos a ellos durante años y que eran sus amigos. No, estaban midiendo al amigo y estaban viendo a ver quién iba a ejercer dominio el uno sobre el otro. Esa era la condición
que se estaba presentando, y es por eso que Jesús hace una pregunta que me parece debió de haber avergonzado a los discípulos. Porque los discípulos sabían lo que había pasado en el camino discutiendo. Los discípulos sabían lo que Jesús les había dicho que le iba a pasar. Y entonces ahora Jesús pone el dedo en la llaga y les dice: bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y yo creo que seguramente cuando ellos reciben esta pregunta, por eso se quedan callados. No hay respuesta de parte de los discípulos a la pregunta que les están haciendo. No vemos a un Pedro envalentonándose y diciendo: yo soy el mayor, porque yo he caminado sobre las aguas. Yo soy el mayor porque yo he logrado tener cierta consideración incluso de los demás, porque podemos leer como también en el capítulo número 17 de Mateo, cuando se le hace una pregunta a Jesús respecto a si se pagaban impuestos o no, a quien se acercan o con quien se acercan es con Pedro. Oye, ¿tu maestro paga o no paga impuestos? Y qué interesante es que con quien se acercan es con Pedro. A preguntarle, reconociendo que Pedro figuraba quizás entre estos 12, y es por eso que la discusión se hace todavía mayor. Pareciera que de afuera los demás evaluaban, consideraban o pensaban que Pedro tenía cierto liderazgo dentro de este grupo. Jesús les hace la pregunta, pero Pedro no responde: soy yo. Juan no responde: soy yo. Jacobo no responde: soy yo. Aunque la pregunta es bastante directa. Y es una pregunta, hermanos, que era necesario hacer, porque lo cierto es que más adelante esto que había en el corazón de ellos no se iba a quitar fácilmente. Miren, tan sencillo, si usted va a Mateo capítulo número 20, versículos 20 al 28, se va a dar cuenta cómo Jacobo y Juan seguían con el dedo en el renglón sobre quién iba a ser el mayor, a pesar de que Jesús ahorita los está confrontando antes. Estamos en el capítulo 18. Pero vemos cómo en el 20, Jacobo y Juan todavía están pidiéndole a su mamá que vaya y que interceda por ellos delante de Jesús, para que Jesús los considere a alguno de ellos para ponerlos en un lugar importante. Miren lo que dice Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense cómo estas personas tenían una inclinación muy fuerte a buscar el reconocimiento. Ya Jesús les había dicho, les había explicado, les había enseñado de muchas maneras que en su reino las cosas eran diferentes, pero ellos seguían buscando lo mismo que buscaba el común de la gente. Tenían en la misma vida de Cristo un ejemplo muy claro de que Él no era como la mayoría de los líderes. El líder era siervo. El líder vivía de una manera humilde. El líder vivía de una manera sencilla. El líder no tenía grandes posesiones materiales. El líder no se preocupaba incluso si las tenía o no las tenía. El líder, a diferencia de los liderazgos que hoy nosotros conocemos, en los cuales aquel que va a liderar un grupo tiene que evidenciarlo y tiene que mostrarlo a través de la posición que tiene por medio de aquello que él tiene. ¿Quién es el líder? Pues aquel que tiene reconocimiento intelectual.
aquel que es muy capaz, que es muy inteligente, que es muy sabio, que tiene muchos grados de estudio, que ha prosperado en el aspecto intelectual, regularmente es un tipo de líder que nosotros queremos seguir. O a veces, ¿quién es el líder? El que tiene dinero. Quien tiene dinero es seguido por todos, obedecido por todos, considerado por todos. A veces con una mala intención o con un interés que no es sano o que no es correcto, pero cuando tienes dinero la gente tiende a hacerte su líder, a hacerte su ejemplo. Y muchos quieren seguirte y quieren obedecerte y quieren hacer las cosas que tú dices porque tienes cierto estatus. Te has ganado cierto lugar, te has ganado cierta posición y los demás reconocen este estatus o esta posición. A veces es aquel que dentro de la estructura de una institución ocupa pues un puesto más elevado. Ese es el líder. A ese es el que tenemos que seguir, ese es el que tenemos que poner atención, ese es aquel al cual nosotros nos tenemos que sujetar, porque en la escala o en la pirámide él está en la cúspide. Y de esa misma manera interpretaban también estos discípulos el liderazgo. Ellos decían, el mayor en el reino tiene que ser aquel al cual todos le sirven. Es aquel al cual todos le rinden pleitesía. El líder del reino, según ellos creían o pensaban, con la misma idea que se tiene hasta el día de hoy, es que el líder en el reino es aquel que ocupaba una posición importante, que tenía muchas cosas. Es decir, no se había logrado quitar eso de la mente. Y Jesús por eso les hace esta pregunta, para revelar la opinión que ellos tenían acerca de lo que era el liderazgo, para revelar el corazón que ellos tenían, la manera en la cual ellos interpretaban lo que era el liderazgo. Pero fíjese muy bien, luego de que hace la pregunta en la cual, como ya le dije, no hay ninguna respuesta, Jesús mismo les da la respuesta. Y qué interesante respuesta les da Jesús. Hay un silencio, pero si consideramos el texto de Marcos, el Señor les enseña en qué radica la verdadera grandeza en el reino de Dios, el servicio a los demás. Les dice, si alguno quiere ser el primero, eso en el Evangelio de Marcos, no de Mateo, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta es la nueva definición de liderazgo. El día de hoy se habla mucho acerca del liderazgo. De hecho, hay congregaciones que han hecho de su tema principal el liderazgo. Y hablan mucho acerca del liderazgo, pero a veces tanto toman como referencia los conceptos que hay en este mundo respecto al liderazgo y se apartan tanto del concepto que Jesús define acerca del liderazgo. Jesús dice, ¿quieres ser mayor? ¿Quieres ser líder? Entonces tienes que ser el que se nota que sirves más. ¿Eres líder? ¿Qué tanto sirves? ¿Eres líder? ¿Qué tanto haces por los otros? En este tiempo, así como en el tiempo de Jesús, la idea es, soy líder porque los demás me sirven. Soy líder porque los demás hacen lo que yo les pido. Soy líder porque los demás están a mi instrucción. Soy líder porque están bajo mi mando. Soy líder porque están bajo mi cargo. Pero Jesús dice, no. En el reino no es así. En el reino el que quiere ser mayor tiene que ser un servidor. Y ahora en el Evangelio de Mateo ilustra lo que dice en Marcos poniendo enfrente de ellos a un niño.
Y cuando Jesús pone a este niño y les dice, el primero tiene que ser el último y el grande es el más pequeño, seguramente algunos de estos se sintieron decepcionados. ¿Por qué se sentirían decepcionados? A través de esta respuesta que les está haciendo Jesús, que se convierte luego en una advertencia. Se sienten decepcionados porque esto que Jesús les estaba diciendo era opuesto, completamente opuesto a lo que ellos creían y a lo que ellos pensaban. Ellos hubieran deseado que Jesús les diera otra lista de cualidades para estandarizar o para establecer quién debía de ser el mayor. Pero en lugar de eso les puso a un niño y les dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser como este niño. Algunos han tratado de identificar quién era el niño. Por ejemplo, hay una tradición que dice que este niño era Ignacio de Antioquía, que llegó a ser luego un gran servidor de la iglesia y un escritor cristiano muy importante en el primer siglo de la iglesia. Llegó también a ser un mártir. Por supuesto que no tenemos elementos para decir quién era el niño que fue presentado allí. Pero la respuesta debió de haber sido de gran decepción, porque los niños en ese tiempo, en la sociedad judía, incluso en la sociedad romana, estaban sujetos a la autoridad de sus mayores y no eran tomados en cuenta para nada, excepto para darles responsabilidades. Es decir, ellos tenían solamente responsabilidades, pero no tenían derechos. A lo mejor la figura el día de hoy no nos ayuda mucho porque hoy estamos en el polo opuesto. Hoy los niños tienen solamente derechos y no tienen ninguna responsabilidad. El día de hoy hemos caído de un polo a otro. Y ahora hemos hecho a los hijos inútiles porque no les asignamos responsabilidades, solamente les damos derechos y solamente estamos dándoles todo lo que ellos solicitan. No estoy generalizando, aquí hay hijos que tienen muchas responsabilidades seguramente, que se esfuerzan mucho seguramente, pero en general en nuestro mundo vemos que las cosas se han salido de orden, como también estaban salidas de orden en ese tiempo. Es decir, el niño no contaba, el niño no valía nada, el niño, como les referí, solamente tenía responsabilidades, pero no tenía ningún derecho. Imagínense lo duro que fue para los discípulos el que les dijeran eso. ¿Quién quiere ser mayor entre ustedes? Bueno, aquí tengo el mejor ejemplo de lo que ustedes tienen que ser para ser los mayores. Tienen que saber que no tienen ni un derecho. Lo único que tienen son responsabilidades. Es duro lo que les estaba diciendo. Los niños, hermanos, no eran ninguna amenaza. Los niños no era alguien a quien alguna persona le podría tener miedo si se los encontraba en un callejón o se los encontraba en algún lugar. Los niños no eran intimidantes, su presencia tampoco representaba algo que impusiera a nosotros respeto. Ves al niño, te representa ternura, en algunos casos, en algunos otros casos sí dan miedo, pero en el tiempo de Jesús no, y de manera general los niños no dan miedo, dan ternura, no representan amenaza alguna. Y fíjese algo, los niños no necesariamente representan inocencia o pureza.
Más bien aquí el niño representaba humildad y desinterés por el estatus social. Eso era lo que en realidad representaba el niño. Desinterés en el estatus social y humildad. No había una figura más clara para hablar acerca de la humildad que no fuese la del niño. El niño no tenía en mente la posibilidad de alcanzar dentro del estatus de la sociedad alguna posición importante, porque no tenía derecho a ocupar ninguna posición importante. Era un niño y sabía que como niño lo único que tenía eran responsabilidades. Si su papá le decía una cosa, él lo tenía que hacer. Si su papá le prohibía algo, él tenía que evitar lo que su padre le estaba prohibiendo. No había más, no había derechos, y es la figura que Jesús está utilizando para decirle a sus discípulos: quieren ser grandes, ahí está ese niño, sean como él. Pero yo les digo, y me llama mucho la atención, que Jesús va más allá. Jesús no solamente les está diciendo a ellos que tienen que ser como niños si quieren ser grandes, sino que incluso Jesús lleva esta verdad más allá y les está diciendo: quien no es como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Fíjense hasta dónde los llevó Jesús. O sea, ellos pensaban: bueno, nomás se trata de ver qué lugar vamos a ocupar si nosotros no tenemos mucha humildad. Pero no, ahora Jesús les dice: no, si tú no tienes humildad, les está diciendo Jesús, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Si tú estás queriendo seguir los mismos criterios que sigue este mundo, fíjense lo que le estoy diciendo, Si tú quieres seguir los mismos criterios que tiene este mundo, sabes que no vas a heredar el reino de los cielos. Si tú no entiendes que vives para servir a otros y no para servirte de ellos, no podrás heredar el reino de los cielos. Si tú no entiendes que tú no tienes derechos sino responsabilidades, entonces no podrás heredar el reino de los cielos. ¿Sí me están siguiendo en el orden de ideas que está presentando Jesús? Porque eso era lo que representaba el niño. Y les está diciendo no solamente que van a ocupar un cargo mayor o menor de acuerdo a la humildad que ellos tengan. Les está diciendo: si usted no muestra humildad, usted ni siquiera sueñe con tener un espacio o un lugar dentro del reino de Dios. O sea, aquí no se trata de escalar y de decir dónde me voy a ubicar. Se trata de que quien no reconoce que el único que merece gloria y honra es el Señor, ese no puede entrar al reino de los cielos. Mira, hermanos, Adam Smith, padre de la economía moderna, decía que el estatus era el fin de la mitad de los trabajos que se producen en la vida humana. Es decir, la mitad del tiempo nos la pasamos buscando estatus. La mitad del tiempo nos la pasamos midiéndonos con otros. La mitad del tiempo estamos buscando figurar. Si soy un profesionista, no basta con que sea profesionista. Yo tengo que ser el mejor. Y no le quiero decir con esto que no sea excelente en las cosas que hace, porque todas las cosas las hacemos para el Señor. Pero escuche, las hacemos para el Señor, no para nosotros. Y hay algunos a quienes se nos olvida esto. Si yo voy a ser excelente en algo, no es para mí. Lo soy porque quiero dar gloria a quien merece la gloria y la honra. Pero muchas personas están en este mundo compitiendo con otros, queriendo ser mejores que otros. Ya tengo esta especialidad o ya tengo esta maestría, sigo por el doctorado.
Ya tengo esta especialidad, voy por la subespecialidad y nadie debe de tener más de lo que yo tengo. Cuidado, cuidado, porque no se trata de eso. El que quiere ser mayor no puede medir la grandeza a través de las cosas que el día de hoy la gente mide la grandeza. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Y no solamente aquí, hermanos. Jesús había estado enseñando esto en otros lugares. Jesús había enseñado por medio de las primeras 4 bienaventuranzas en los versículos 3 al 6 acerca de la humildad. Jesús había enfatizado en relación con el elogio que había dado al centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13, acerca de lo necesario que era el ser humildes. Jesús había enseñado acerca de la humildad cuando vamos al capítulo 15, versículos 27 y 28 de Mateo, a través de la mujer cananea, que debíamos de ser humildes. Jesús estaba enseñando continuamente, por medio de su propio ejemplo, que debíamos de ser humildes. Y hermanos, Jesús sabe que tú y yo debemos de volvernos a ser como niños para que podamos entrar al reino de los cielos. La pregunta es si tú y yo lo sabemos. Si tú y yo sabemos que necesitamos ser humildes, que esa es la condición necesaria para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. La pregunta, hermanos, se convirtió en una advertencia. Aquellos iban acá muy pomposos y iban acá muy jocosos, hablando y diciendo, no, seguramente yo voy a ser el mayor. Seguramente yo voy a ocupar el lugar más importante dentro del reino. Él me llevó a la transfiguración, a ti no te llevó. Y sopas que les dice Jesús, pues fíjate que si no eres humilde, ni siquiera vas a ocupar lugar, no vas a formar parte del reino de Dios. Así Jesús enfatiza en la importancia que tiene esta cualidad en la vida del cristiano, hermanos. Hermano, si usted es presumido, si usted es suntuoso, si usted es orgulloso, si usted es vanidoso, si usted solamente está midiéndose con otros y está viendo las cosas puramente materiales y se deja guiar por los criterios de este mundo para tratar a las demás personas o para relacionarse con las demás personas, escuche bien, no se trata de dónde va a estar ocupando un lugar dentro del reino de Dios. Se trata de que usted o yo, si tenemos estas cualidades, ni siquiera estamos en el reino. Si está escuchando lo que le estoy diciendo, ni siquiera estamos en el reino. No existen los cristianos presumidos. No, hermanos, no existen los cristianos presumidos. No existen los cristianos materialistas. No existen. Si lo que estamos buscando es lo que busca el mundo o el común de la gente, bueno, entonces nosotros sabemos dónde está nuestro tesoro y sabemos entonces dónde está nuestro corazón. Pero si nosotros estamos buscando a Cristo, entonces las cosas tienen que ser bastante distintas. Por eso dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, hermanos, no solo le responde que el mayor es el menor al poner al niño, sino que les advierte que quien no se haga el menor, no solamente no será grande, sino que no entrará en el reino de los cielos. Ahora, esto nos lleva a otra cosa. Y esto era la tercera cosa de la que les quiero hablar. Hay una conclusión entonces que nosotros debemos de atesorar. La primera parte de la conclusión
es que nosotros nos tenemos que hacer como niños. Entonces, si usted es cristiano, tiene que hacerse como niño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos podemos llegar a ser como niños? Jesús está exigiendo eso. Es una exigencia porque hay una advertencia. Tienes que ser como niño si quieres entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo puedo hacer esto, hermanos? Jeremías 31:18 dice: conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de convertirnos en esos niños. Aunque Jesús nos está haciendo la advertencia de que nos tenemos que hacer como esos niños, algo que nos debe de quedar claro es que nosotros no podemos hacer eso sin la ayuda de Dios. Si Dios no está en nuestras vidas, si Dios no trabaja en nuestras vidas, si a Dios no le damos el lugar en nuestras vidas, entonces difícilmente nosotros vamos a poder lograr lo que Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, hermanos, yo no puedo ser humilde si no me rindo y le digo a Jesús: Señor, no puedo ser humilde. La verdad es que continuamente busco lo mío. La verdad es que continuamente yo procuro primeramente mi bien en lugar del bien de los demás. La verdad es que yo me considero primeramente a mí antes que considerar a cualquier otro. Y no me interesa lo que le vaya a pasar al otro, siempre estoy pensando en mí. La verdad es esa. Pero tú dices que si yo sigo así, yo no puedo entrar al reino de los cielos y necesito ya no ser así. Conviérteme, por eso dice Jeremías, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Solamente Dios puede producir ese cambio en nosotros, hermanos. En Juan capítulo número 3, versículo 3 al 5, Jesús claramente dice: es necesario nacer de nuevo. Cuando está hablando ahí con Nicodemo, pero ¿cómo es posible que podamos volver al vientre de nuestra madre? Es que habla de un nacimiento espiritual. Y si no hay ese nacimiento espiritual, entonces no se da el supuesto de lo que dice 2 Corintios 5:17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se da ese supuesto. Necesitamos atesorar esto. Tenemos que ser como niños, pero para poder ser como niños tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso también Jesús, en las enseñanzas de los valores del reino, en las bienaventuranzas, decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? De los que reconocen su pobreza espiritual. ¿De quién es el reino? De aquellos que dicen: Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. De ellos es el reino. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, porque no quiero ser malentendido tampoco en lo que le estoy exponiendo o presentando: ¿es malo entonces tener estatus? Porque todos tenemos un estatus o guardamos un estatus en la vida, de alguna manera. A lo mejor algunos estamos medio golpeados en nuestro estatus, ¿verdad? No representamos mucho en donde nosotros estamos. Pero a lo mejor otros sí ocupan un espacio o un lugar importante o relevante. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es si eso entonces es malo. Porque si es malo, entonces aquellos que son gerentes, cuello. No puedes ser gerente, tienes que ser operario. Aquellos que son directores, cuello. Aquí directores no queremos puras personas que estén al servicio del director. Aquellos que son médicos prominentes, cuello. Aquí no queremos médicos prominentes porque tenemos que ser humildes. No está diciendo eso Jesús, hermanos.
Tenemos que ser cuidadosos en eso. No está diciendo eso Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que el estatus que nosotros ocupemos, hermanos, o la posición que nosotros tengamos, se debe siempre de asumir con humildad y con desinterés. Escuche bien, el estatus que nosotros tenemos o la posición que nosotros tenemos se debe siempre de asumir con humildad y con desinterés. Es decir, lo más importante en tu vida no es que eres gerente. No. Eso no es lo más importante que ha ocurrido en tu vida. Lo más importante en tu vida no es que seas director. Lo más importante en la vida no es que seas subespecialista. No, eso no es lo más importante en la vida. Cuando eso se convierte en lo más importante en la vida, estás fuera del reino. Estás fuera del reino. Pero cuando lo asumes con humildad y con desinterés, entonces estás en el reino. Cuando no te sientes más que otros por lo que tú has logrado hacer, estás en el reino y vives bajo los valores del reino. Pero cuando te conviertes en una persona pedante, te conviertes en una persona lejana, te sientes como tocado por Dios. Quiero decirte que eres el menos tocado por Dios cuando llegas a sentirte así. No es cierto. Cuando empiezas a hacer distinciones entre las personas, cuando no te quieres juntar o relacionar con algunos y prefieres solamente relacionarte con algunos otros, que por cierto son muy pocos, cuando tú empiezas a vivir así, estás lejos del reino. No es malo que tengamos un estatus, hermano. Todos lo tenemos. Y si Dios nos bendice y nos da un estatus elevado, la gloria es para Dios. Y eso nos debe de llevar a otra conclusión que debemos de atesorar. Escuche muy bien, no solamente el estatus que tenemos debe de ser asumido con humildad y desinterés, sino que se debe asumir como una oportunidad para servir. Subraye eso. El estatus que tenemos se debe de asumir como la oportunidad que Dios nos da de servir a los demás. Porque nosotros no estamos aquí para ser servidos, sino para servir a los demás. Porque Jesús nos dio el ejemplo y nos mostró el camino. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y Filipenses nos dice: haya pues en vosotros el mismísimo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás y dar mi vida por causa de los otros. Hermano, Dios te dio estatus, qué bueno. Pero ese estatus lo debes de entender en el sentido que Jesús nos está enseñando que lo debemos entender. Jesús está diciendo claramente, no es igual la forma en la cual se entiende el liderazgo o el estatus o la posición en el reino que lo entiende el común de la gente. No es igual. Así es que si Dios te dio autoridad en un lugar, ejércelo para servir a los demás. El día de hoy hay personas que ejercen la autoridad para servirse a sí mismos. Aprovechan el que pueden tomar algunas decisiones importantes en los espacios donde están para beneficiarse a sí mismos, pero no piensan en el beneficio que pueden obtener los demás a partir del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Dios nos ha dado algunas cosas y a veces esas cosas solamente las queremos utilizar para nosotros mismos
e incluso queremos más cosas para nosotros mismos. Pero no nos damos cuenta que esas cosas nos han sido dadas para que nosotros sirvamos a los demás. Para eso nos ha sido dado, hermano. En el reino las cosas son bien diferentes, hermanos. El detalle es que nuestro pensamiento está más influenciado por este tiempo que por la palabra de Dios. Vemos las cosas siempre desde la perspectiva de este tiempo y no desde la perspectiva de Dios. Y nuestra idea de estatus o de posición o de liderazgo, lamentablemente a veces es más influenciado por el pensamiento de este tiempo que por el pensamiento de Dios a través de su palabra. ¿Para qué Dios te dio lo que te dio? ¿Para qué te lo dio? Pregúntate, ¿para qué te lo dio? ¿Para qué Dios le dio la revelación a Pedro, a Juan o a Jacobo en ese lugar preciso? ¿Para qué? Para que pudieran presumirles a los otros y les pudieran decir: nosotros estuvimos allí y tú no puedes estar. A ti nadie te invitó, pero a mí sí me invitaron. ¿Para qué Jesús los llevó allí? No es para escribir la carta de Juan, por ejemplo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que se nos ha dado a conocer acerca del verbo de Dios, eso os anunciamos. Lo que yo recibí, lo recibí para darlo a los demás, para ofrecerlo a los demás, para entregarlo a los demás. No para que mire a los demás con desdén y diga: ay, ¿a ti no se te dio? ¿Tú no alcanzaste eso? ¿Tú no tienes eso? Para eso no es, hermanos. Para eso no es. Y es algo que nosotros debemos entender. Vamos a Filipenses. Quiero terminar con este pasaje, aunque lo cité solamente de manera parcial. Con esto quiero terminar. Filipenses capítulo número 2. Versículo 1 al versículo 11. Filipenses 2, del 1 al 11, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ojo en lo que viene después: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando en el versículo 1 del capítulo de Mateo 18. Les estaba diciendo: ustedes tienen que ser humildes. Ustedes tienen que ser conocidos por su humildad. Tienen que ser conocidos por su humildad. Muchachos, esto abre hacia nosotros un reto muy importante, porque el día de hoy ustedes están siendo bombardeados por el entorno en el cual ustedes viven, en el cual no es la humildad lo que reina o lo que impera, sino todo lo contrario. Viven en un mundo en el cual, y sobre todo ustedes, porque yo ya me pongo pantalones Levi's en lugar de Levi's, hermano, y no tengo ningún problema. Pero muchos de ustedes todavía se preocupan por esas cosas y están preocupados por cómo visten, qué celular traen, qué reloj compran, qué carro tienen. Están preocupados por eso. Algunos hasta se avergüenzan y no quieren llegar al lugar donde estudian en el carro que sus papás tienen. Están bombardeados por muchos lugares y en muchas formas y de muchas maneras. Pero se nos dice y se nos habla que debemos de ser humildes. Y si tienes un carrito así sencillo, usa ese carrito que Dios te dio para servir a los demás. Úsalo para servir a los demás. Y si Dios te dio una casa, usa la casa para el servicio de Dios. Y si Dios te dio dinero, usa el dinero para el servicio de Dios. Y si Dios te dio relaciones, usa las relaciones para el servicio de los demás. No queremos recomendar a nuestro hermano en Cristo porque no queremos deber el favor. Porque en este mundo favor con favor se paga, ¿verdad? Y no quiero quemar mi cartucho. Sé que mi hermano está en necesidad, pero no hago nada para ayudarle a mi hermano. Porque pues tengo estatus y tengo que conservarlo. No, hermanos, así no funciona el reino de Dios. Y por eso es que a los cristianos le llamaban locos. Fíjense, andan diciendo que tú y yo estamos locos, figura. Nomás lo entienden los grandes, ya todos los chavos, ¿y eso qué era? Nomás los que conocieron al Chavo del 8, bueno, pero sirvió para algunos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, que sea un rasgo distintivo en nuestro carácter y en nuestra vida.